Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Pocas Palabras, el podcast de Omar García. Gracias por elegirnos entre el infinito mundo de las comunicaciones actuales. Una vez más, nuestro saludo de buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende, como siempre, la hora que usted haya elegido escuchar este podcast de Omar García en Pocas Palabras. Antes de todo, nuestro agradecimiento a la Universidad Central de Nicaragua, a la memoria del doctor Francisco López Pérez, que fue rector de esa universidad y un gran promotor de la lectura y que estuvo pendiente de este proyecto para promover la lectura, promover el gusto, el placer por los libros. Hoy vamos a platicar con una persona que probablemente ustedes conozcan, hayan escuchado hablar de él, lo hayan visto, hayan bailado con su música, hayan tarareado sus canciones y sus arreglos musicales. Hablamos de Holvin Sandino. Holvin Sandino fue muy conocido porque ahora no está directamente ligado al grupo Los Mocuanes, siempre está participando y apoyándolos a los muchachos de Los Mocuanes, pero lo conocimos en ese ambiente musical. Y nos dimos cuenta, yo por ejemplo empecé a conocer de Holvin Sandino en esto de los medios de comunicación cuando de vez en cuando llamaba al programa Doble Play de Edgar Tijerino para comentar algo de los juegos y de repente lo oí hablar de literatura, de lectura, y luego fui notando que sí, que leía bastante y que le gusta la lectura. Por eso me ha interesado platicar con él y aquí lo tenemos. Muchas gracias, Holvin Sandino. Comencemos por tus inicios, por conocerte un poco más, para que nuestro público, nuestra gente en cualquier parte que nos esté escuchando a esta hora en este podcast de Omar García en Pocas Palabras, conozca tus inicios y esos años maravillosos, como dice la serie de televisión, cuando uno comienza a enterarse del mundo y de la vida a través de la lectura. Omar García, cuánto gusto, hombre, de estar en tu programa. Te agradezco. Mis inicios como lector van muy allá a temprana edad, a muy niño, y se lo debo a mi padre. Mi padre es un humilde músico, profesor de música, pero también un hombre muy inquieto en cuanto a la adquisición de conocimientos. Y pues una historia muy especial. Mi padre llegó a una comunidad de Jinotepe, del departamento de Carazo, el Dulce Nombre, una comunidad que queda muy cerca de Jinotepe. Y un amigo de él lo llevó para que educara musicalmente a sus hijos. Él quería hacer una banda, entonces llevó a mi papá, que era un muchacho en ese entonces. Mi papá era un hombre joven, no sé, quizás tendría unos 19 años. Y allí mi papá conoció a mi madre, y pues yo soy el primogénito de una familia de 5 hermanos. Y sí, mi papá tuvo mucha especialidad conmigo. Desde los 3 años me puso a leer, me enseñó a leer, y lo recuerdo. Es increíble creerlo, pero sí. Recuerdo que aprendí un libro de historia antigua, un libro de texto español de historia antigua. Vinieron las lecturas de mi niñez. Recuerdo especialmente a Stevenson con La Isla del Tesoro, Julio Verne, los viajes al centro de la Tierra a la Luna, y el mundo mitológico, los mitos grecorromanos. Desde temprana edad yo estoy relacionado con los libros. Recuerdo cuando ya fui a primer grado yo ya sabía leer, y pues se lo debo a mi padre, un músico humilde, profesor de música, que pese a su origen y a su educación mediana, porque mi padre creo que quizás habrá probado nada más la primaria, eso sí, es un buen músico. Mi abuelo lo preparó muy bien musicalmente. En ese tiempo pues los oficios era lo que había. Definitivamente fue mi padre el que me inculcó el hábito de la lectura. También fue el que me enseñó música. Igual yo aprendí a leer música y a leer el español casi al mismo tiempo. A eso se debe que tengo cierta facilidad también para la lectura de partituras. Pues esa es la forma como yo llego al mágico mundo de los libros. Ayudó también que en esta comunidad para entonces no había luz eléctrica. En mi niñez no existió la televisión, para nada. La diversión era leer. Todavía hoy día yo recuerdo con mucho cariño la ilusión de cada año cuando mi papá llegaba con el almanaque Escuela para Todos. Aún lo compro. Cuando lo veo en los semáforos lo compro. A veces ni lo leo todo. Es una manera que me conecta con ese mundo mágico de los libros, o ese tiempo en que los libros para mí eran magia total. Ya no te digo pues que era fanático de los paquines, de todas las formas de lectura que habían en esos años. Estoy hablando de la década de los 70.
Compartimos dos aspectos interesantes que yo recuerdo también de mi niñez, aunque este programa no es sobre mi vida. Pero me alegra que muchos de mis entrevistados con la gente que he platicado, y ahora vos te sumás a esa lista, de gente que leyó el almanaque Escuela para Todos. Aquí en Nicaragua es famoso este libro del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, que tiene también un programa de radio. Muchos de nosotros aprendimos a leer en esos libros, leímos, nos fascinamos con tantas historias y tantos cuentos y aprendimos muchas cosas. El otro aspecto importante también es la lectura de cómics, los famosos historietas que uno buscaba, prestaba con los amigos o se iba a una barbería cercana a alquilarlos o a comprarlos mensual cuando venía la edición. Qué satisfactorio escucharte que también vos te instruiste en eso que uno cuando era chaval no le decían que andas leyendo, por qué hablas de esa manera, y uno aprendía a hablar bien el español con frases adecuadas porque las leía precisamente en esos pasquines. Sigamos entonces ahora, ya un poquito más crecido, cómo va desarrollándose tu vida en el mundo de la música y de la lectura. Sí, la adolescencia, pues a mí me tocó la década de los 80, pues en medio de la vida que tuvimos, de la guerra, pues yo logré bachillerarme, pero en ese periodo recuerdo especialmente cuando leí por primera vez 100 años de soledad. Me acuerdo que me lo prestó un vecino y me dijo, lee esto. Yo me quedé sorprendido, o sea, yo nunca había leído nada parecido y entonces me di cuenta que había una forma distinta de contar historias. Después de 100 años de soledad conocí a Hemingway, que por cierto a esa edad no me gustó mucho. Es que quedé tan embelesado con la forma de escribir de Gabriel García Márquez, que entonces me fui a los autores del Boom, Vargas Llosa, conocí a Páramo, a Juan Rulfo, Onetti, Carlos Fuentes, que en realidad muchos de ellos eran pesados para esa edad, pero los absorbí de alguna manera. Y pues al mismo tiempo tuve que combinar la lectura, que era algo lúdico, para mí también era como un pasatiempo, con el aprendizaje musical, que por cierto mi papá me dijo, vas a estudiar música, te voy a enseñar a solfear bien, vas a aprender a tocar varios instrumentos, porque primero toqué trompeta, toqué saxofón, clarinete, y ya entrado en la adolescencia comencé a estudiar piano un poco tarde porque, bueno, fue cuando encontré un piano. Entonces me decía mi papá, vas a aprender para que te quede como parte de tu formación personal, pero quiero que también pues te saques una carrera universitaria. Comencé a estudiar música, estaba estudiando música al mismo tiempo que estaba estudiando el bachillerato, que por cierto me sirvió para no hacer el servicio, o hacer el servicio militar de una forma distinta, no en la guerra peleando, volando balas, porque sí, yo decidí que iba a ser un objetor de conciencia, decidí que no iba a hacer el servicio militar. Entonces, un momento ahí, pues, logré engancharme en un grupo de música popular que se suponía que teníamos que tocar tantas actividades mensuales al ejército para que no nos llevaran al servicio, y al final, pues, una que otra vez sí fuimos por ahí a tocarle algún bli, algún escampado, pero generalmente eran francachelas de oficiales las que tocábamos. Pero sí, fue una experiencia muy buena, eso me sirvió para hacer esa vida en esos años difíciles de la guerra, y sucedió algo que me enamoré de la música. Entonces ya fue asunto que la lectura quedó como algo complementario, como lo que yo hacía para distraerme, y sí me dediqué de una forma muy seria a estudiar música. Yo quería ser un compositor reconocido, quería hacerlo bien, quería también tocar bien mis instrumentos, y para eso había que dedicarle tiempo. Y después sucedió algo, yo me casé muy joven, me casé a los 19 años y fue cosa ya de hacerse cargo de una familia. Y sí, la música fue como una tabla de salvación económica, porque fue con lo que salí adelante y saqué adelante mi hogar en ese tiempo, un hijo, y fue un oficio, Omar, la música fue un oficio. Claro, siempre lo tuve como una expresión artística sublime, algo que me llenaba enormemente, pero también fue un oficio, y un oficio que me encantaba hacerlo. O sea, me hacía feliz, hacía lo que yo quería, hacía lo que me gustaba. Entonces, esa fue mi adolescencia. Estudié algún tiempo en la Universidad Autónoma biología, me acuerdo, pero después no pude continuar.
y ya fue asunto de dedicarme por entero a la música, y ya pues con los frutos que algunas personas conocen que sucedieron. Económicamente pues resolví, y ese fue prácticamente la etapa entre la adolescencia y a la entrada a la mayoría de edad. Tremenda decisión, como dice Carlos Mejía Godoy en una de sus canciones. Yo creo que muchos hemos pasado por ese momento de decidirnos si entrar a la universidad o quedarnos con nuestro pasatiempo o con nuestra música. Lo importante es aferrarse y hacerlo muy bien y tratar de vivir satisfactoriamente, y que puedas resolver las cosas que solamente el dinero puede dar para vivir. Ya en la parte que te ha tocado vivir, porque lo bonito de tu trabajo y de mucha gente, que yo siempre lo ligo, a mí me encanta, por ejemplo, leer, ya no digamos escuchar las canciones de José Alfredo Jiménez. Una tremenda forma de describir, una tremenda forma de expresar los sentimientos desde el corazón a través de frases precisas y concisas. ¿Vos cómo te llevas con este mundo de la música y de la literatura? ¿Una más que otra? ¿Parejo o no le pones atención a eso y la disfrutas por igual? Interesante pregunta, Omar. Hombre, es un todo, las artes son un todo, no están divorciadas. Si vemos las canciones populares, son una mezcla de poesía, de prosa popular con melodías bonitas, melodías hermosas. Y quizás no es alta poesía o gran literatura, pero ahí vemos destellos de genialidad. Yo no podría divorciar las artes, creo que todo está amalgamado. Si no, veamos, hay hermosas canciones como El día que me quieras de Gardel, están las canciones de Agustín Lara, José Alfredo Jiménez, Álvaro Carrillo, Roberto Cantoral, Armando Manzanero. Y si nos vamos a la música formal, la música académica, tenemos la ópera, la opereta. Generalmente la ópera se sentaba en un literato y un músico a trabajar juntos, el uno a trabajar el libreto y el otro a trabajar la partitura. Entonces yo pienso que las artes están unidas, la escultura, todo lo que tiene que ver con la belleza, lo que tiene que ver con la creación no está divorciado. En mi caso personal, yo he echado mano de lo uno y lo otro, porque me ha permitido como tener una visión más amplia, más holística de la creación. Así que yo no podría decirte, pues, que me dicen que ¿qué elegí? Hombre, no elijo las dos. O sea, elijo la música y la literatura, me dan felicidad, me sacan del mundo anodino en que estoy, la repetición cotidiana de nuestra existencia. Hombre, ¿qué sería sin música, sin una buena novela, sin un buen libro, un buen ensayo, qué sé yo? Según los gustos, creo que se complementan. En mi experiencia propia, creo que soy afortunado porque he podido disfrutar más de cerca, más desde adentro, tanto la literatura como la música. Bueno, Holvin, vos sabés que cuando platicamos de manera muy entusiasta sobre la música y sobre los libros, sobre la forma precisa de hablar, sobre profundizar realmente en los arreglos musicales más allá de las preguntas retóricas cuando hay un lanzamiento de un nuevo material. Pero te comentaba y le he comentado a mis oyentes en mis diversos programas que yo empecé de manera grata a ver otra faceta tuya ya un poquito más avanzada en el ámbito directo de la literatura cuando describiste una historia interesante. Te encuentro con Adán Torres, que es el autor de una canción que popularizó y que todo mundo menciona directamente el nombre de José José, Almohada. Esta plática con Adán, ese viaje tan interesante desde Managua en una circunstancia extraordinaria y cómo fluyó esa conexión para que ese tema, si a lo mejor con esa idea o sin pensarlo, se convirtiera en un éxito internacional. Siempre he pensado que los compositores, tanto los compositores como los autores, los escritores son tipos como especiales, como con una gracia, dotados, a los que les rodea un aura de magia. Siempre he pensado así, los he visto así, con esa especialidad. Y soy de los que está convencido, no sé si esto para bien o para mal, a algunos les gustará, a otros no, que el autor, el compositor está por encima del intérprete. Yo recuerdo, supongo que vos también te acordás que había un cancionero popular centroamericano, creo que así se llamaba, y este cancionero tenía arriba el crédito a mano derecha de la canción, de la letra, ¿verdad?, en la página, tenía el nombre del intérprete, y a la izquierda había otro nombre. Claro, no decía autor o compositor, no, solamente aparecía el nombre.
Y yo siempre me pregunté qué significaba ese nombre, quién era esa persona. Algunas veces creí que era el nombre propio del cantante, como se estila que los cantantes se cambian el nombre, se ponen un seudónimo. Con el tiempo me fui dando cuenta que era el autor de la canción, el compositor o los compositores. Entonces sí, hay nombres de esa época que yo no olvido, por ejemplo, Manuel Alejandro, Juan Carlos Calderón, Rafael Pérez Botija. Siempre tuve esa curiosidad, cómo escriben las canciones, cómo se comienza, cómo se hace, de dónde está el germen, dónde lo toman. Claro, son preguntas complicadas. Igual sucede dónde está el germen de una novela, de dónde diablo sacó Sergio Ramírez la idea para Castigo Divino, o Gabriel García Márquez la idea de 100 años de soledad, o Carlos Fuentes la idea de la región más transparente. O sea, y tener la idea y darle forma y construir aquellas obras que nos llegan a dar tanta satisfacción, tanta alegría, tanto gusto, gozo, pues para mí eso es otra cosa. Así fue como en algún momento, hace algunos años, unos amigos poetas jóvenes con respecto a mí me invitaron a escribir en una revista literaria y me dijeron hacerte cargo de la parte musical, y entonces me encargaron una entrevista con Madame Torres. Valía que yo había recién conocido a su esposa Marina Moncada, que también escribe, ella es poeta, acaba de escribir un libro, y me dijo, pues sí, cuando vengas a Los Ángeles yo te lo presento y para que él te cuente la historia. Y así fue. En algún momento yo anduve por Estados Unidos, nos reunimos, almorzamos y me contó la historia. Ese fue mi primer trabajo como escritor ya para publicar. Me tomó un tiempo, sí, tuve asesoramiento y pues qué bueno que llegó a tus manos. Y sí, pues está la historia de Adán, una historia muy, muy especial. Adán es un tipo, un nicaragüense de un gran corazón, le tiene un amor a Nicaragua enorme, y ha tenido sus cosas en la vida, se ha llevado su parte como todos, pero él es muy creativo. Casualmente hace poco acabo de escribir un libro sobre anécdotas de su vivencia en Nicaragua, y es un señor mayor, pero fue muy especial que haya sido con él mi primer trabajo, no sé si periodístico, no sé si escritural. Y volviendo a los compositores, pues yo a los compositores yo los tengo, yo tengo mi altar de compositores. Creo que ya te mencioné, hablando de los latinoamericanos, desde Gardel, pasando por Agustín Lara, a José Alfredo Jiménez, Roberto Cantoral, Álvaro Carrillo, Armando Manzanero, el gran Armando, Juan Gabriel, bueno, Hernaldo aquí de Nicaragua, Carlos Mejía Godoy, ya no se diga los españoles que te mencioné, Honorio Herrero, los italianos, Lucho Dalla, bueno, tantos, los de habla inglesa como Bob Dylan, Björn Benny de ABBA, geniales, Lennon y McCartney, imagínate, George Harrison. O sea, es un altar de autores, y para mí son gente tocada como con una vara mágica. Mi respeto, mi aprecio a todos ellos, y pues escribir sobre ellos es un gusto, y tal vez en algún momento hago algún trabajo así como el que hice sobre Adán. Holvin, vos sabés que la agrupación Los Mocuanes es muy conocida y hubo una época dorada, aunque es una agrupación que tiene varias generaciones de cantantes, de intérpretes, pero cuando vos estuviste, estos muchachos eran prácticamente estrellas nacionales, los 3, los 4, los 2 que estaban al frente del escenario. Incluso vos en determinado momento, aunque has tenido una personalidad muy particular, sobresalías y llegabas incluso a usted utilizar uniformes, se pintaron el cabello varias veces. ¿Disfrutaste esos momentos? ¿Cómo los viviste? ¿Por qué ya no estás con ellos? ¿A qué reflexión llegaste, Holvin? La música me dio mucha satisfacción. La música popular de lo que yo vivía, era muy feliz, me gustaba estar en una tarima, lo disfrutaba mucho, pero llegó un tiempo que se acabó el ciclo, pasó, vi de que había que hacer algo nuevo. Estaba dejando de ser feliz ya, yo creo que eran los años, ya me sentía cansado. Decidí dejarlo, digamos, ser músico de sesión, de tarima. Sí, sigo produciendo, haciendo cosas cuando es preciso, cuando alguien lo solicita, sigo de vez en cuando escribiendo música para radio, jingle, cosas así. Pero decidí pues dejar la música como oficio, y pues retomé cosas que había dejado en la adolescencia, volver a la universidad, sacar una maestría, esas cosas que pues que hay que hacerlas, porque pues bueno, aprovechar el tiempo. Pero volví a la literatura como con el sueño y la ilusión con que había estado en ella en la niñez.
vino una etapa en mi vida especial, un cambio, un divorcio, había que tomar otro camino y realmente la literatura fue a refugiarme en algo como eso, pues fue magnífico. Creo que no hubo que pasar ninguna etapa de adaptación entre un tipo de vida y la otra. Y ahí fue donde, con más temor que otra cosa, decidí comenzar a escribir. Aquí quiero hacer una salvedad. Para mí escribir es algo muy serio. Escribir y es algo tan complicado como tocar el piano bien, definitivamente. O sea, para tocar bien el piano hay que dedicar 8 horas diarias y hay que ser niño, hay que empezar niño. Creo que en la escritura pasa igual y hay que dedicar muchas horas todos los días, hay que tener mucha disciplina. Claro, esto es tener pudor. Para mí la escritura es algo muy delicado. Entonces en ese punto pues dije, lo tomo, voy aquí y empecé a leer sobre formación literaria, formación escritural, el dominio del lenguaje escrito, giro. Comencé a participar en talleres literarios, tanto aquí dentro del país como fuera, a ponerme al día con las lecturas que tenía pendiente, digamos, lo que hay que leer, pues. Y te cuento que he sido muy feliz. Yo ya tengo casi 10 años de no participar de la música como músico activo, como entertainment, ¿verdad? De tarima. Y sí, te aseguro que la escritura para mí es como hacer ejercicio. O sea, yo me siento todas las noches, destino 4 o 5 horas a trabajar y cuando termino yo estoy como que acabo de salir de un sauna, revivido, rejuvenecido, lleno de energía, lleno de optimismo. Y ahí he venido de una forma tímida pero constante, silenciosa. Actualmente pues acabo de terminar una novela, ya la tengo en revisión con un profesional, estoy escribiendo otra, algunos relatos por ahí y espero pues pronto tenerla editada, a ver cómo nos va, sacarla a la luz. Sí, es una novela que me ha tomado 6 años de trabajo, pero sí ha sido una experiencia muy aleccionadora, una experiencia muy de darme cuenta realmente que el arte de la escritura es un arte de mucho trabajo, engorroso, tan complicado como llenar una partitura. Sí, entonces ahí también te contesto un poco en cuanto a la relación de estas artes, pues creo que sí hay un poco de talento, pero también hay mucho trabajo, mucha dedicación. Y sobre tu actividad cotidiana, tu relación con la lectura, ¿qué estás leyendo? ¿Qué te llama la atención? ¿Cuál es tu particular afición en el mundo de la literatura? Sobre mi lectura, pues sí, siempre trato de ponerme 4 o 5 libros al mes. La mayoría de veces estoy leyendo novelas porque me encanta leer novelas, novelas realistas, mucho lo que va saliendo, y también de repente me tomo un clásico, de repente un Dostoyevsky, de repente vuelvo a leer a Flaubert, por allá vuelvo a leer a Dickens, o tal vez a Henry James, o qué sé yo, Kafka, Joyce. Pero sí me gusta ir leyendo autores nacionales, que hay muchos chavales escribiendo, y cada vez que saca una novela a alguien de aquí, yo voy y la busco y la leo. Igual los españoles, qué barbaridad, cómo salen libros en España anualmente. Acabo de leer, por ejemplo, la última novela de Rosa Montero, de Sara Mesa, de Javier Cercas. Estoy esperando lo que viene ya acaba de salir, ya la voy a buscar, de Fernando Aramburu. Y sí, me hace estar ilusionado, esperando los libros nuevos. Igual también leo ensayos, me gusta leer biografías, y eso me mantiene ocupado para mientras llegue el momento de irnos de acá, Omar. Bueno, Holvin, ¿y vos dónde te ubicás? ¿Te gusta utilizar las nuevas tecnologías para leer, dar la vuelta a la página solamente con la yema de los dedos a través de las tabletas o las computadoras o los teléfonos celulares, o te gusta sentir el olor y el ruidito de la página en los libros, como dicen algunas personas? Bueno, a estas alturas yo tuve que adecuarme. Sí me encanta el libro, pero ni modo, tuve que sucumbir al Kindle. Si no ha sido el Kindle, mucho de lo que he leído no lo hubiera leído. Hay libros donde no están, otros pues no hubiera podido comprar tanto. En el Kindle, los libros en Amazon o en cualquiera de esas plataformas en línea, los libros son más baratos, además hay libros gratis. Y sí, aunque por un momento fui retrechero, no pude aguantarme y sí, creo que ahora estoy leyendo más en Kindle o en computadora o en el mismo teléfono que en libro en físico. Sí me compro un libro de vez en cuando, o lo consigo por ahí en una biblioteca o en alguna librería de viejo, pero mucho
libro que he leído que difícilmente lo hubiera podido encontrar por aquí, me ha llegado a través de la lectura electrónica. Así que yo creo que combino las dos, no pasa nada, no me molesta. Eso sí, lo he comprobado que leo en Kindle, lo olvido más fácilmente. Sí, y parece que hay algo ahí que tiene que ver con neurológicamente entre el tacto y la parte cerebral. Pero ni modo. Por ejemplo, ahora estoy leyendo la novela del premio Nobel de este año, El señor africano, Gurna, que la conseguí en un sitio y imagínate, para que esa novela llegue aquí no sé cuánto tiempo, yo tenía curiosidad por saber quién era este señor que escribía, y la novela está deliciosa. O sea, ayer leí la última parte y la he disfrutado tanto, y digo yo, qué sorpresa más agradable este escritor. No porque haya ganado el Nobel, o sea, el Nobel sirve para que nosotros lo conociéramos, y entonces cosas como esa, ¿verdad? Yo no hubiera tenido acceso si fuera un purista. Para ir cerrando, Holvin Sandino, este podcast de Omar García en pocas palabras, te formulo la pregunta que siempre tengo al final para todos mis amigos y amigas que me acompañan en este bonito programa sobre temas de literatura y la afición por los libros. Si tuviera, yo sé que es difícil y que a nadie le gusta dar consejos o que le estén dando consejos, pero si tuvieras que hacerlo en la línea de la lectura, ¿qué dirías? Sí, tenés razón. Eso de dar consejos y además cuando das consejos ya nadie te hace caso, porque ahora todo el mundo está dando consejos en YouTube, por aquí, por allá, y al final la gente hace lo que quiere, ¿no? Pues cada uno de nosotros somos libres, pero lo que yo quisiera, bueno, no sé, solo diría una cosa, como le digo a mis compañeros de trabajo que son jóvenes, muchachos de 20 y tantos años. Yo manejo un equipo creativo ahora estoy trabajando en el área de publicidad, y entonces yo les digo que la lectura me ha dado un plus, digamos, me ha dado centímetros de ventaja con respecto a situaciones que he tenido que resolver. Ahora, por ejemplo, que todo está copado, o sea, hay una supercarga de información. Entonces yo lo que les digo es hacer un esfuerzo, porque la lectura concentrada, la lectura de cuando uno lee con mucha concentración, creo que adquiere una destreza o una agudeza que no sé, que es especial. Entonces yo lo que les digo a ellos, miren, en el vicio de la lectura, o mejor dicho, en el hábito, si ustedes van más allá en el hábito de la lectura, yo estoy seguro que van a tener ventaja sobre sus congéneres. Ahora, quiero aclarar algo, Omar. Las personas que leemos no somos más inteligentes que las que no leen. Eso es, o sea, el hecho que yo lea no quiere decir de que yo soy superior, porque hay gente que no lee y es muy buena en lo que hace. Adquieren las capacidades o las destrezas de otra forma. Simple y sencillamente mi hobby es la lectura. Hay gente que tiene otro hobby y no por eso ni yo soy superior ni esa persona es superior. Entonces yo creo que la lectura debe ser tomada de una forma lúdica, porque esa es otra cosa que pasa. Se nos ha metido la idea o hemos creado la razón de que cuando andas con un libro es porque andas estudiando para aprender. Bueno, en cierta manera sí, pero como que es un trabajo, como que es algo que te obligan, como que, o sea, si vos andas con un libro es porque andas estudiando. Nadie lo ve como que se anda divirtiendo o como que anda con un yoyo en la mano, con algo para jugar, ¿verdad? Entonces eso hace que muchas personas tomen el hábito de la lectura como que está relacionado a la escuela, a la disciplina y eso. Y yo no lo veo así, o sea, hay tanta lectura divertida. Además, cada quien lea lo que quiere. Lo importante es que la gente lea. No me queda más que decir que lean lo que les guste y que lean para divertirse y dejar de creer que la lectura solamente es para aprender cosas, o sea, para aprender con sistema, ¿no? O sea, yo nadie veo que vaya al cine para aprender algo. La gente va al cine a divertirse, a olvidarse del mundo por 2 horas. Igual, yo me meto en un libro, en una novela, por ejemplo, de Murakami, y voy a Japón. Yo sé que voy a ir a Tokio, Yokohama, y no precisamente para mañana recordar cuál es la calle principal de Tokio. No. Sale en el libro, pero yo solamente fui.
fui como un paseo, como para divertirme. Entonces yo pienso que si tomamos la lectura como un juego, como una diversión, le quitamos esa aura que tiene de que es para intelectuales, y no, o sea, lo último que yo quiero ser es intelectual. Solo he querido divertirme, pasar mi vida disfrutando algo que me gusta tanto. Bueno, Omar, muchísimas gracias por la oportunidad, hombre. Ha sido un gusto y yo no sé si me merezco este espacio, porque a lo mejor solo tonterías he dicho, pero bueno, hombre, gracias por tomarla en cuenta, Omar. Para nada, Holvin, vos sabés que cuando hemos platicado en privado o durante los programas que dirijo en la radio o en la televisión, siempre es grato y profundizamos en estos temas, y te tenía pendiente para que participaras en uno de mis podcasts sobre temas de literatura, y ha sido una excelente conversación. Ya ves cómo va el mundo de la literatura y de la lectura, Holvin. Ahora estás en el mundo de la publicidad, que también es comunicación. La música es comunicación. Estos programas de podcast en sitios especiales para escuchar este tipo de programas son eso, comunicación, y ese es el mundo. Podríamos seguir platicando, a lo mejor abordamos en otra ocasión un tema en particular, pero ya ves hasta dónde te lleva la literatura y la lectura. La lectura, sin que nadie me pida un consejo, te brinda ese campo, te abre más la vista, te abre los ojos, te hace saber dónde estás parado en ese momento y te da una amplitud mental extraordinaria. Y ya no digamos la parte que uno debe conocer en el día a día, que es la cultura general para el bien vivir y para no tener ningún problema a la hora de que se necesite conversar de un tema en particular. Muchas gracias, Holvin, por esta bonita plática, y muchas gracias a usted por escucharnos a esta hora. Esto es el podcast de Omar García en pocas palabras. En la próxima nos escuchamos. Gracias por elegirnos entre el infinito mundo de las comunicaciones actuales.